El CAPLA ha cambiado no solo la inmediatez de la MAT, de la PTI, de la PTT inmune, sino su pronóstico. La implementación en los primeros 3 días produce claramente un efecto terapéutico. Ha mejorado hasta el 95% la posibilidad de remisión de estos pacientes y nadie duda, donde está aprobado obviamente y disponible, que es la droga de elección junto con la triple clásica, ¿no? El cambio plasmático, etc. O sea que el rituximab en este momento lamentablemente pasaría a ser reemplazado. El pronóstico cambió claramente. El segundo punto es que dentro de la rotation de MAT hubo 2 charlas espectaculares sobre largo plazo de la MAT, es decir, pacientes en remisión de la MAT clínica, dónde tenés que monitorearlos, con qué tenés que monitorearlos, por qué lo tenés que monitorear. Y una de estas charlas es, como nadie le da pelota a la astenia en la PTI, nadie le daba bola a los pacientes con Small Cerebral Vein Thrombosis o arteria trombosis, que hoy lo tienen el 38% de los pacientes que pasan a la cronicidad con esta, aunque estén en remisión. Hay un componente claro de tromboinflamación, como pasa en la PTI. Esta es la causa, tienen el 60% de las imágenes de resonancia infartos lacunares. Y lo que es interesante, que de estos pacientes, 1/3 tienen déficit cognitivo. Entonces, es muy importante en los pacientes jóvenes. En la otra charla, que dio una brillante fuerza médica, exponía todo esto en mujeres jóvenes, fundamentalmente, que es el target que ella estudiaba, y no mencionó la antiagregación. Entonces cuando terminó, porque no hubo tiempo para preguntas, hicimos un face to face un ratito, y le dije, ¿por qué no indicaba ácido acetilsalicílico? Dijo, se lo indico a todos mis pacientes, a todos. Lo que pasa es que no es una recomendación como para que yo lo pueda decir en este ámbito, pero no tengas dudas que a todos mis pacientes los antiagrego. O sea que para el mundo MAT de adultos, cuando llegue el CAPLA, ya tenemos toda la literatura, está demostrada en todos los estudios, de la versatilidad que tiene, de la posibilidad de cambio de pronóstico y cómo van quedando otras terapias atrás de esta droga. Bueno, podemos comenzar las preguntas, si quieren pasar. Si todavía no tienen ninguna pregunta, yo ya tengo alguna para cada uno. Entonces voy a hacer una. Sí. ¿Vos? Ah, no, Marta, dale Marta, porque si no después me pega. Vení, Maca. No importa los nombres, se sienten donde quieran. Bueno, muy bueno lo que escuché, muy lindo. Primero, José, ¿por qué hacen anticuerpos? Porque tienen plata. Porque los que venden la medicación que vale 7 millones de pesos por semana, te pagan lo que quieras. Igual no sirven. Como dijiste, tiene sensibilidad muy baja y son muy laboriosos. Hay algunos métodos por ahí que se pueden hacer en algunas cosas de hemoterapia, pero bueno, esa es la respuesta para mí, es mi visión. La segunda cosa, excelente la charla, Macarena, muy buena. La revisión de los métodos lo dio la doctora De Vries y estuvo fantástica, que es lo que vos presentaste también. Y una de las cosas que yo charlé con ella específicamente, porque nosotros estamos empezando a probar el método de quimioluminiscencia, es que, bueno, para los que hacemos antifosfolípidos y para los que hacen otros drogas en el laboratorio o otros metabolitos en el laboratorio que uno mide, es que probablemente los métodos tengan distinto punto de corte. Entonces, por ahí, para el método de CLIA no es exactamente 10, sino es un poco menos. Y ese es el punto. Pero lo importante es que la sensibilidad es máxima y eso hace que no se invalide el método. ¿Mm? Muy interesante lo del método cualitativo, yo también lo vi ahí en el folleto y demás. Es muy interesante, lo que pasa que, bueno, lo que vos dijiste, ¿no? Que vos decís, sí, lo largo en una guardia, pero tenés que preparar a la persona de la guardia para que lo lea parecido a lo que lo lee en planta. Es bastante complicado en ese sentido y después que tenés que verificarlo. Y la otra cosa interesante a tener en cuenta es que
los métodos, como vos decís, los métodos de mezclas o para el Bethesda es complicado y no tanto, pero es costoso, porque tenés que hacer muchas diluciones. Y yo con el CLIA seguramente no lo voy a hacer mezclas nada más, una mezcla para ver si inhibe o no inhibe, y después tendremos que hacer anticuerpos, porque la verdad que no es costo efectivo hacer un Bethesda por cada paciente que te da bajo. Realmente, en la Argentina al menos. Bueno, no sé si tenía alguna otra cosa, porque fui pasando. No, y lo muy interesante es lo de la conformación abierta. Pero no hay ningún comercial todavía. No sé finalmente en qué tipo de empresa lo está desarrollando, porque yo escuché a esta mujer una vez y estaba intentando con una de las empresas, pero no sé si finalmente lo va a terminar de hacer con esa empresa o no. Pero creo que ese ensayo puede ser muy bueno, incluso para el seguimiento a largo plazo de estos pacientes. Bueno, gracias. Bueno, nada, sí, muchas gracias por los comentarios. Sí, creo que es así. Creo que, sobre todo en el apostar, bueno, va a ser importante ahora tener los nuevos valores de corte, digamos, para cada método. Y lo del test de screening, tenés muchísima razón en lo que decís. De hecho, el último trabajo que presenté, que estaba en la tabla, se veía como, según el operador, la sensibilidad era completamente distinta. Si bien son 4 colores, uno dice, bueno, son bastante distintos los colores. Sí, es muy operador dependiente, pero bueno, yo qué sé, un avance va a hacer, creo. Pero bueno, sí. Bueno, el tema es si es daltónico. Yo quiero hacer un comentario sobre esto que ahí estuvimos peleando, ahora que aprovechando que está Marcone que nos va a pegar. Yo lo compro, el test cualitativo. ¿Por qué? Porque no me interesa comprobar, me interesa descartar en la urgencia. Entonces, tiene 100% de descarte. O sea, si te da negativo, corroborarlo, hacer lo que quieras, corroborarlo, hacer lo que quieras. O sea, si vos me decís, yo trabajo en un hospital de alta complejidad adulto, lo quiero en la guardia, me fijo que no sea daltónico los técnicos de guardia y lo arreglo. Pero me parece que es una cosa interesante que se va a desarrollar, como decía Maca, en los próximos años vamos a tener. Una de las diapositivas de MAT que más me impactó de CEN fue: nosotros estamos haciendo todo esto, pero abajo decía 24/7 el dosaje de Adams 13. O sea, que vos podés tratar a un paciente adecuadamente con el CAPLA, con todo lo que vos quieras, los pros del recambio plasmático, la vía, bla, 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 pero si vos tenés 24/7, cambia el pronóstico del paciente. Así que esa era la idea. Bueno, si hay alguna pregunta, yo tengo acá para los chicos. Una para Carolina. Mencionaste, bárbaro, los factores de riesgo, todo, y en el estudio que hablas de la inducción con la paraginasa, sea PECO y CORI, no importa, no hay diferencia ni siquiera con crisantemi ni con la recombinante. Si bien fue precoz, sí se puede homologar, no a otra fase, pero sí a los grupos de alto riesgo que hacen bloques, porque eso pueden ahí tener una trombosis. ¿Qué opinas? El uso de asparaginasa en bloques, decir. Claro, como se usan los altos riesgos, no es en los primeros días, pero al final un bloque a lo que sirve una inducción. Sí, a ver, creo que justamente el tema parece ser central la asparaginasa. De todas maneras, al no haber estudios, no se puede extrapolar basado en la evidencia. Y por otro lado, calculo que debe tener que ver, por ejemplo, la reinducción que no tiene a la enfermedad en actividad. ¿No? El paciente está en remisión y eso quizás le baja un factor de riesgo. Por eso creo que no podemos decir que sea extrapolable, pero bueno, sí que la asparaginasa sería el principal factor de riesgo. Sí, no hay diferencia con los diferentes tipos de asparaginasa. Y con la PTI pediátrica, si terminamos con los niños, si bien hay nuevas drogas, etcétera, pareciera como que en nuestra producción, en el tratamiento, digamos, de nuevas drogas, vamos a estar atados por unos años a los clásicos. Y la verdad que la respuesta es buena a los trombomiméticos y coincido plenamente en que debieran ser primera línea, desterrar la esplenectomía en las crónicas por las complicaciones a largo plazo. No estoy hablando de las infecciosas, estoy hablando de las trombóticas. Y bueno, quería un comentario, ¿cómo harías en esa primera línea?
Em, bueno, vos decís incorporar un poco, sí, yo creo que es exacto, puede ser seguir obviamente con globulina, ya sea la estándar, digamos, o la anti-D, incorporar los trombomiméticos, la realidad que hay unos que responden a uno y unos responden a otro. Y los corticoides, yo en mi experiencia los limitaría, realmente la toxicidad que uno ve aún con ciclos cortos en los chicos, quedan inhibidos durante mucho tiempo, creo que de a poco se van a ir retirando, ¿no? Pero esa creo que va a ser, me parece que ya está como, ya está listo, ¿no? Con ese trabajo PINE me parece que es muy categórico, ¿no? Tratamiento estándar, versus uno está demostrado. Karena, para los que no hacemos laboratorio, ¿cuánto te lleva hoy, Argentina, hospital de niños, pedido de dosaje? ¿Cuánto lleva en tiempo? Nosotros que hoy en día hacemos el ISA manual, el kit de Tecnoclon, lleva aproximadamente 4 horas. O sea que es bastante engorroso porque aparte la muestra tiene que llegar temprano porque la hacemos por planta, o sea, a las 9 de la mañana tenemos que tener la muestra. Por ahí si la muestra entra al mediodía, recién al otro día la vamos a procesar. Entonces es bastante complejo. Pensando en lo que hablábamos del test de screening, ¿no? Si te da negativo, listo, final. Entonces, con respecto a la población de ustedes, por suerte es diferente a la pediátrica. Ustedes tienen muchos crónicos, muchos persistentes. Ahora, si vos tuvieras que, con todo lo que mostraste, vimos ahí, cuando estuvimos, si tuvieras que hacer una escala de cómo sería el primer tratamiento a los refractarios, ¿qué pondrías en primer nivel de los que tenemos disponibles en Argentina? Lo que yo pienso no es lo que piensan las prepagas y las obras sociales. Entonces, obviamente la primera línea parecen ser los trombopoyetinomiméticos. De ellos, los orales son los más amigables para los pacientes, básicamente también por el costo, porque eso lo tenemos que pensar, no podemos enchufarle un medicamento que sale 4 veces o 5 veces más caro a los pacientes de entrada. Deberíamos tratar de considerar el tema del costo. Para mí, hoy en día el Avatrombopac tiene la ventaja enorme de quitar el problema del ayuno de la primera hora y todo eso, y que es una dosis más amigable porque es más fácil de usar, y está al mismo costo que el Trombopac. Entonces, la realidad es que me parece que empezaría con 20 miligramos de Avatrombopac como primera línea. Eso sería lo que pienso. Si es una PTI secundaria a colagenopatía o linfoproliferativo, pensaría primero en el rituximab claramente. Y si es alguien que no tiene recursos y que no va a poder conseguir la medicación, porque el gran problema de estas drogas trombopoyetinomiméticas es que las necesitas. Hay un 20% de los pacientes que se curan después de esta PTI crónica porque hay un mecanismo de curación con la sobreexposición de los trombopoyetinomiméticos, pero la realidad es que si yo no tengo garantizada la continuidad del tratamiento, todavía no descarto la esplenectomía en algunos casos. El rituximab es más amigable para las prepagas, porque le dan 4 semanas de tratamiento y se sacan de encima el problema, y el costo no es inaccesiblemente alto, con lo cual más de una vez te dicen, bueno, yo te doy el Rituxi primero, y vos tenés que pelearle médicamente a algo que sabés que puede funcionar, pero que a largo plazo puede llegar a fracasar. El Rituxi tiene la ventaja de que puedes dar un segundo ciclo y mantiene la respuesta al paciente, pero tiene algún grado de inmunocompromiso, el riesgo de hepatitis B, de que se active. Hay algunas cosas que hay que tener en cuenta con el Rituxi, pero bueno, mi impresión es que probablemente el rilzabrutinib sea una de las drogas que pelee
la primera fase de segunda línea cuando esté disponible. Risa es multifactorial porque tiene los 4 mecanismos y el de la tromboinflamación pareciera que es uno de los más importantes. Quería comentarle algo de costo y ya te dejo, Fer. A la mañana yo estuve en el Congreso de Alergia e Inmunología en un simposio de Ceceleverín, todos los costos de estas drogas son tal cual como las nuestras. Y hay estudios que muestran en Argentina la posibilidad de cooperación con el gobierno, con las obras sociales, etcétera, la Superintendencia de Salud, etcétera, para los que son de costo muy elevado. Y una prueba es los que utilizan terapia génica. La terapia génica, por ejemplo, en patología neuromuscular, etcétera, ya está instalada en la Argentina y tienen como una especie de sociedad en la cual si hay respuesta, mantienen el tratamiento cuando el paciente responde no necesita más y después, suponete que el Estado pagó X y el paciente anda bien, la industria, en ese caso el que hace esa droga, le tiene que devolver el dinero. O sea, son arreglos que se van haciendo porque lo que dijo José es fundamental. El costo de la medicación que viene, nosotros cuando vamos a los congresos disfrutamos, tenemos esa mutación genética que en vez de estar paseando estás en la charla, pero cuando viene el costo de la medicación, que estuviste ahí súper excitado, es carísimo. Dale, Fernando. Para José. Bueno, José, gracias por la charla, me gustó mucho. Hey, retomo lo que vos decías, es algo bastante práctico. El hecho de usar rituximab cuando tenemos PTI secundarias, algunas colagenopatía, cosa que tiene un racional claro, que siempre lo pensamos, lo hacemos, pero después en la práctica, digamos, en general, tampoco esos pacientes responden, digamos, tan bien cuando usas rituximab. Cuando después buscas trabajos retrospectivos, que tampoco tienen, digamos, tanta calidad, tampoco, digamos, encontrás buenos resultados. Así que, más allá de ese, digamos, racional de querer usar rituximab ahí, quisiera preguntarte si vos, digamos, en la práctica ves buenos resultados. O sea, cuando, digamos, el paciente tiene, por ejemplo, no sé, lupus y tiene una, digamos, indicación de usar rituxi por la, digamos, enfermedad de base, digamos, es claro. Ahora, cuando solo tiene PTI, digamos, asociada, en general yo no veo buenos resultados. Comparando con, digamos, agonistas, ¿no? Sí, obviamente el rituximab no es la mejor alternativa en el contexto de este tipo de patologías de colagenopatías. Pero bueno, en general los reumatólogos se entusiasman mucho cuando planteas el uso del rituximab y es posible que pierda la respuesta después de un tiempo, lo cual es lógico porque el lupus lo sigue teniendo y el mecanismo fisiopatológico de la trombocitopenia sigue estando presente. En ese contexto, casi seguramente otras terapias de las nuevas van a tener un mejor lugar para prevenir todo esto de tromboinflamación y de los mecanismos fisiopatológicos que ocurren en las colagenopatías, pero la realidad es que no podemos decir con certeza, o sea, yo lo sigo planteando en la primera línea en estos pacientes que tienen colagenopatías, porque la verdad que también le mejoran la colagenopatía, esto es verdad. No tengo en claro que la respuesta persista, pero no persiste en ninguna de las PTI la respuesta del Rituxi. Entonces, que falle dentro de 2 o 3 años es lo esperable. Te digo, sin, digamos, alcanzar ni siquiera una respuesta parcial. Ah, ok. Nosotros ahora queremos esto, queremos medirlo a eso. Queremos hacer un Es interesante. es interesante. Sí, sí. Pero nos pasa, bueno, cuando tienen, digamos, inhibidor lúpico asociado, bueno, va de suyo que tratamos de, digamos, esquivar los agonistas inicialmente, y ahí sí, digamos, elegimos Rituxi tal vez, pero nos pasa bastante seguido que pacientes que tienen colagenopatía con PTI secundaria y solo tienen PTI sin ninguna otra manifestación, digamos, suelen también fallar cuando usamos rituximab. En esos pacientes, bueno, queremos también medirlo pero bueno, es una duda práctica. Sí.
de viejas drogas. Y no tengo una respuesta porque no hay Gracias. ningún estudio hecho en eso. ¿Qué hay, la verdad? Para José. Pregunta Miguel Castro Ríos. ¿Sí? Si no lo nombro, después me mando. Pregunta, dice, dosis de rituximab recomendada. Bueno, eso ya lo sabemos todos, que la dosis de rituximab de 375 miligramos metro cuadrado que se usa en la PTI es la misma que se usa en el linfoma. Y la realidad es que hay varios estudios que demuestran que con 100 miligramos metro cuadrado podría ser suficiente. Pero nadie lo escribe ni nadie lo publica y las guías siguen diciendo 375 metros cuadrados. Con lo cual, si no tenés plata y lo único que tenés es para 100 metros, dale 100 metros, pero que es mejor que nada. Pero la realidad es que lo que está publicado con evidencia cero, porque de hecho es un uso off-label del rituximab, la PTI, como casi toda como la PTT y como un montón de otras indicaciones del Rituxi. Con lo cual, no tenemos evidencia de que 375 sea lo correcto. Nadie hizo un estudio prospectivo randomizado 375 contra 100. Todos sabemos que 100 podría funcionar y en algunos casos está publicado, pero también hay un sesgo de selección enorme porque a los que les sale bien te lo publican y a los que les sale mal no te publican nada. Entonces, hasta que alguien no haga un estudio correcto, por ahora tenemos que decir 375 metros. Una pregunta a los médicos de adultos. Vos, quien quiera contestar. Porque veo que la trombocitopenia inmune, la asociación con trombomiméticos, para ustedes la trombosis es una complicación. Nosotros, en general, en el hospital tenemos una estadística cambiada. Un gran porcentaje de chicos son formas crónicas que vienen derivados de otros lugares. Y tenemos aproximadamente 46 niños tratados con el trombopag y unos, no sé, otros 40, 50 chicos con romiplastin, y la verdad que hemos visto complicaciones trombóticas, aún con algunos pacientes en especial han hecho trombocitosis importantes, por encima de incluso 1 millón de plaquetas, y no hemos visto trombocitosis. Entonces, mi pregunta es, ¿cuán frecuente en la experiencia de ustedes es? Esa es la ventaja de tener un endotelio sano. Sí, es magnífico tener un endotelio sano, porque nosotros sí vimos trombosis. Tengo pacientes anticoagulados porque han hecho 2 trombosis con los trombopoyetinos miméticos. Todos los trombopoyetinos miméticos dan entre un 6 y un 10% de trombosis según los factores de riesgo, pero todos ellos, el AVA, el trombopag, el romiplastin subcutáneo oral, dosis más baja, dosis más alta, trombocitosis, no trombocitosis, no importa nada, no importa nada, tenés un precio que pagar. De hecho, la recomendación actual es, si tenés mucho riesgo de factor cardiovascular o de trombosis venosa, no deberías usar como primera línea un trombopoyetino mimético, y de hecho las guías españolas de PTI que tienen el fostamatinib lo recomiendan específicamente. El paciente que tiene mucho riesgo de enfermedad trombótica no debe recibir como segunda línea los trombopoyetinos miméticos, debería elegir el FOSTA. Una pregunta, no sé si vos te estabas, José, con la plasia, cuando ingresan y le ponen obviamente el TPO, que tienen plaquetopenia y describen que es un riesgo trombótico si tienen factores de riesgo el adulto, hipertensión, diabetes, ya lo conocen todo, sería una de las pocas causas en la cual vos no deberías darle a un síndrome como es anemia plástica adquirida idiopática severa el TPO. ¿Una otra pregunta de ahí del público? Doctora Servio, comentaste esto en la introducción, utilizar en los chicos la obesidad
la anticoagulación profiláctica para evitar los ¿qué valor le das a la anticoagulación para ayudarte? No, no estamos acostumbrados a lo que tenemos, digamos, ¿qué valor le das al si lo haces para ayudarte a tomar la decisión? No, no lo hacemos para tomar la decisión, pero tampoco hemos tenido tantos chicos anticoagulados con tromboprofilaxis en esta situación. La verdad es que tuvimos un chico hace muy poquito tiempo que tenía obesidad, estaba en reposo, tenía la leucemia y fue un chico que le indicamos tromboprofilaxis, pero es primaria. Hizo el evento trombótico, lo hizo igual, sí. Es un caso, pero quiero decir, en ese que le habíamos puesto porque juntaba varios factores de riesgo, igual hizo el evento trombótico. Pero bueno, justamente veníamos conversando que a partir de estas guías uno puede replantearse a partir de ahora esta posibilidad de hacer tromboprofilaxis primaria y bueno, y ver qué resultados tenemos. ¿No la dosás? No la dosamos, no la dosamos de rutina, no. El tema, sí, por ahí es que a partir de esto tampoco está recomendada la suplementación, cosa que en alguien que tenía un evento nosotros lo hacíamos. Lo hacíamos sobre todo cuando teníamos que suspender la anticoagulación por algún motivo, ahí sí dosábamos en alguien que ya tuvo un evento, no primario. Alguien que ya tuvo un evento, que estaba anticoagulado, que teníamos que suspender por trombocitopenia o por el motivo que fuera, ahí sí monitoreábamos antitrombina y suplementábamos si estaba por debajo de valores normales. La verdad que nadie entiende mucho el fundamento de este hallazgo del aumento de la recaída, pero bueno, uno se replantea frente a esto qué hacer, pero bueno, creo que se abre como un nuevo campo, ¿no? Sí, una cosa importante cuando vos lees los estudios de Cochrane, etcétera, hay un sesgo tremendo, por eso no se dosa antitrombina, no se reemplaza antitrombina, y cuando vos seguís a nuestros pacientes, especialmente los pacientes de alto riesgo con intensiva asparaginasa, vos dosás fibrinógeno, lo controlás, pero no lo suplementás a lo que haya hemorragia intracraniana o hemorragia severa. Lo dosás porque si el tipo tiene 50 y no hemorragia, lo vas controlando, lo seguís dosando. Ahora, si el tipo te hizo una hemorragia y vos después lo dosás y tenías 50, te querés apretar cualquier parte de tu cuerpo porque fuiste un gil. Esa es la realidad. No, de fibrinógeno, no, con 50 fibrinógenos yo no tuve nunca ningún problema, no sé, quiero la opinión de ella. Es lo mismo que la mística esta de la punción lumbar con plaquetopenia. Eso, si vos cuando tenemos los adolescentes obesos, que viene el neurocirujano, vos no llegás con la 58, ni le decimos el número de plaqueta. Pues si le decimos el número de plaqueta, no te lo punza, no sé qué opinas. Sí, nosotros no lo usamos de rutina, habitualmente no lo usamos. Creo que en el caso de la punción lumbar juega un rol muy importante la plaqueta. Es importante, y eso es un estudio que hizo el St. Jude hace unos años atrás, del entrenamiento del operador que hace la punción lumbar. Ellos hicieron un trabajo bellísimo, lo punzó el que había hecho más de 100 punciones lumbares, entre 50 y 100, menos 50, y vieron que la punción traumática era un factor de riesgo, el operador. Por eso cuando hay un paciente en etapa de inducción, que no sé, lo estudiamos por algún motivo y tiene todos estos dolores, lo primero que decimos, por favor, la punción lumbar, que sea la persona más entrenada. Ese es un punto. Y lo otro, como vos decís, la inducción creo que es una etapa muy particular, es diferente a toda la etapa posterior de tratamiento, porque tenés un paciente que no está en remisión, con un endotelio dañado, también tiene que ver si tiene compromiso meningio o no, y hay un balance que es diferente. Pero sí creo que la plaqueta juega acá, y hay un rol importante y cuán traumático es. Y por el otro lado, lo que dice la bibliografía, y creo que es la experiencia de la mayoría,
que todo lo que pasa en el sistema nervioso generalmente son complicaciones trombóticas, trombosis del seno venoso y a veces una evolución hemorrágica. Ahí sí se nos complica el problema que hacemos con el fibrilinógeno, siempre es un motivo de discusión, no, que le ponemos, que no le ponemos, decimos, pero ahí hay que hacerlo en cada caso particular, pero es mucho más frecuente la complicación trombótica que hemorrágica. Eso es la experiencia, porque la trombosis de seno que mencionaba ella, el 30% tiene transformación hemorrágica. No, vos tenés un paciente, tiene una hemorragia arriba, tiene plaquetopenia transitoria secundaria a la quimio y le toca la punción lumbar, que vos sabés claramente que la punción lumbar de la profilaxis meningia baja el riesgo. Entonces esa es la discusión uno a uno y lo más interesante que tiene la medicina. ¿Me prendieron las luces?